Parte de lo que aprendemos en el libro de Deuteronomio es que podemos resumir la historia de la redención por medio de dos palabras: juicios y promesas. Juicios y promesas. De hecho, si empezáramos por el libro de Génesis y pensáramos cuál es la primera promesa que Dios dio después de la caída, encontraríamos Génesis 3:15. Pero lo interesante es que no diríamos que Génesis 3:15 es solamente una promesa, porque es un anuncio de juicio. La simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En un solo versículo encontramos que el juicio y la promesa están unidos. Piensen en el evento del Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? Bueno, es el desarrollo de esa promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob, de hacer un pueblo para sí en el que Dios iba a ser su Dios y ellos su pueblo. Pero no es solo una promesa, hay un juicio de por medio, porque Egipto recibe el castigo, recibe el juicio, e Israel recibe la promesa. En Deuteronomio encontramos esa misma dinámica, y especialmente en los capítulos 29 y 30, es por eso que menciono este hecho. Estos dos capítulos nos dan un discurso de Moisés que anticipa y advierte los elementos generales del pasado, del presente y del futuro de este pueblo. Sobre todo en el capítulo 29, lo que encontramos va a ser la consecuencia de la desobediencia de Israel. Y en el capítulo 30 vamos a encontrar la restauración de ese pueblo. Así que veamos, hermanos, el capítulo 29 en estas tres partes que corresponden a tres tiempos: pasado, presente y futuro. En primer lugar, del versículo 2 al versículo 8, encontramos una recapitulación, una repetición de parte de Moisés de cuál era la historia de este pueblo. Y donde comienza Moisés, hermanos, haciendo esa recapitulación. Moisés comienza hablando del pasado y del acto redentor que definió la historia de Israel. Esto es el Éxodo. En el versículo 2, Moisés dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Moisés está diciendo: ustedes presenciaron estos milagros, esta intervención directa de parte de Dios. Pero hay un problema con este pueblo, y eso nos va a anticipar, hermanos, cuál va a ser la respuesta de Israel. Versículo 4, ¿cuál es el problema? Vieron de cómo Dios les iba a entregar la tierra. ¿Y cómo se ve eso? Salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, dice Moisés, y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Ese es el pasado de este pueblo. Pero ¿qué nos dice el presente? ¿O qué hace Moisés en el tiempo presente con Israel? Le dice en el versículo 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. En otras palabras, por todo esto, Israel, que Dios ha hecho contigo, es que debemos obedecer las palabras de esta ley. Es un fundamento más que suficiente. Tú has visto esas maravillas, has recibido esa misericordia. Por tanto, pues, obedece, guarda estas palabras. Y Moisés nos dice que este pacto incluye a todo el pueblo, los cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los varones de Israel, hasta los esclavos que estaban allí, estaban incluidos en este pacto. Y eran sujetos también de obedecer esta ley. Pero Moisés dice aquí, y esto nos recuerda otra vez ese ambiente en el que podemos anticipar lo que va a pasar con Israel. Moisés dice en el versículo 16:
porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Ya habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Qué quiere decir eso? Un ambiente hostil. Todas las naciones que rodeaban a Israel estaban adorando a los ídolos. Y Moisés entonces va a lanzar esa advertencia. El versículo 18 en adelante. ¿Y cuál es la advertencia? Ya vimos el tiempo pasado, esa recapitulación de la historia. En el tiempo presente Moisés les dice, obedezcan pues, y la advertencia es para el tiempo futuro. ¿Qué incluye la advertencia? Versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Cuál es el peligro? La idolatría y la complacencia. Peligros que ya habíamos encontrado en todo el libro de Deuteronomio, peligros que se mencionan desde los primeros capítulos de este libro, y Moisés ahora, estando cerca de la conclusión, estando a punto de terminar sus discursos, vuelve a repetirnos esta advertencia, ahora en un contexto en el que podemos anticipar cuál va a ser la caída de este pueblo. Porque si no hacían así, hermanos, si no obedecían la palabra, ¿qué es lo que iba a pasar? Versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. La consecuencia iba a ser la ira del Dios Santo. Pero Israel, hermanos, Moisés sabía esto, si iba a caer, necesitaba entender, por si no fuera poco, cuál era la razón por la que Dios había traído esos juicios. Vamos a adelantarnos un poquito más en la historia del pueblo de Israel, al tiempo de los reyes, en que el último de los reyes de Judá, que parece que está vivo, ha sido arrestado. Parece que ya no hay más esperanza para el pueblo. La ciudad de Judá ha quedado barrida. Jerusalén está destruida y sin muros. Y la pregunta es, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Cuál iba a ser la respuesta? Deuteronomio capítulo 29. Esto es lo que el Señor había dicho. Israel, este es el juicio con el que Dios nos había amenazado por la desobediencia. Y después, ¿qué iban a hacer los profetas? Iban a anunciar el mensaje que vamos a encontrar en el capítulo 30. Pero entonces, hermanos, este capítulo nos explica qué es lo que iba a pasar y por qué razón Dios iba a traer esto. Si los pueblos los pueblos iban a preguntar al ver esta destrucción, ¿por qué ha hecho Jehová así con ellos? ¿Y cuál iba a ser la respuesta? Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Esa es la razón. Pero, si llegamos al versículo 29 de este capítulo, encontramos algo extraño, que parecería estar desconectado con lo que encontramos en el discurso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y ese versículo es la transición entre ese anuncio de juicio, entre esa advertencia y la restauración que vamos a encontrar en el próximo capítulo. ¿Cómo funciona, hermanos, esto que está aquí? Déjenme ponerlo de esta manera. Moisés le está recordando al pueblo que es Dios quien gobierna la historia y que Él acompaña sus juicios con promesas.
Israel no sabe, hermanos, lo que va a ser de su futuro. Israel no puede adelantarse como para poder ver su condición. Moisés lo sabía por una revelación, pero el pueblo no. Es algo que Dios había guardado de ellos. No sabían los detalles de su historia. Y tampoco podrían imaginar cómo después de venir semejante destrucción, podría venir una restauración como la que se anuncia en el siguiente capítulo. ¿Qué nos está diciendo? Es un secreto que Dios había guardado. ¿Qué le correspondía a Israel hacer? No tratar de adivinar o descubrir el futuro. Su responsabilidad era la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios se había comprometido a cumplir con esa palabra. Y el desarrollo de eso, hermanos, es lo que encontramos en el Evangelio más adelante. Pero déjenme terminar con algunas aplicaciones. Hemos visto en este discurso de Moisés cómo recapitula el pasado, hace una exhortación en el presente y advierte acerca del futuro de este pueblo. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Creo que podríamos ubicarnos en la misma progresión y utilizar el discurso de Moisés de una forma similar. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros también, hermanos, como el pueblo de Dios, ubicamos en el pasado los actos redentores de Dios y hacemos memoria de ellos. ¿Qué hacemos? Y lo vamos a ver en la predicación hoy. ¿Qué hacemos para enfatizar los deberes del cristiano? No solamente predicamos los deberes, no solamente predicamos tienes que hacer esto, porque esa no es una manera cristiana de predicar el deber. ¿Qué hacemos, hermanos, para predicar los deberes como creyentes en el Nuevo Testamento? Presentamos primero el Evangelio. Decimos, el Evangelio es el fundamento de estos deberes. Presentamos la relación que hay entre esos deberes y el Evangelio, la cruz de Cristo. Y entonces reforzamos, enfatizamos el deber. Lo mismo hacemos nosotros. En segundo lugar, en tiempo presente, ¿qué haríamos después de recapitular las obras de Dios y su misericordia para con nosotros? Renovamos nuestros votos, hacemos resoluciones en pos de esa obediencia, de caminar de una manera santa, de ser un pueblo santo para Dios. Nosotros podemos tomar también las advertencias en el nuevo pacto. Advertencias que funcionan de una manera diferente, porque el nuevo pacto es un pacto incondicional. Pero aún así, el nuevo pacto incluye advertencias. Si no, piensen en el libro a los Hebreos. De la forma más seria y más solemne, el autor a los Hebreos dice, si los que recibieron la ley y no la obedecieron, merecen un castigo que es irremisible, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la sangre de Cristo si nos apartáramos de este pacto? Por último, tomando lo que veíamos en el versículo 29, nosotros también como el pueblo de Dios confiamos en la soberanía de Dios para cumplir su propósito. No sabemos los detalles de esta historia, sabemos el final, pero lo que va a pasar en el ínter, cómo va a ser, lo que va a pasar en nuestro país, cómo es que el Evangelio puede avanzar en medio de tanta oposición, no sabemos los detalles, porque esas cosas le pertenecen a Dios. Pero tenemos una responsabilidad. Dios nos ha dado su palabra, la ha revelado a nosotros y es también para nuestros hijos, para que se las enseñemos. Vamos una simiente santa. Hermanos, nosotros también estamos a punto de entrar a una tierra, pero es una tierra mucho mayor. No es una Canaán terrenal como la tendría Israel, es una Canaán celestial. Y bajo esa perspectiva podemos apropiarnos de esos mismos elementos, pensando en el pasado, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en el Evangelio y lo que sigue haciendo, como leíamos en el Salmo 103, cada día.
en el presente para hacer una resolución santa de obediencia a Dios, y en el futuro para pensar en esas advertencias y decir, Señor, nuestra vida está en tus manos. Tú tienes esos secretos y confiamos en ti, pero danos gracia para obedecer tu palabra. Amén.